¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de la gran final del Mundial de Clubes que se va a llevar a cabo en este estadio que veis, en el MetLife Stadium de Nueva York, y va a enfrentar a dos equipos europeos, al Chelsea y al PSG. Londinenses y parisinos se verán las caras en el partido por el primer título de este Mundial de Clubes a gran escala. Sin duda es un partido que genera mucha expectación porque es la primera edición de este torneo y hay muchas ganas de ver quién se lo lleva por primera vez. Sobre el papel, ahora hablaremos más largo y tendido de todo esto, el PSG es gran favorito porque es el que se lo ha llevado todo esta temporada, pero el Chelsea viene de tapado y con muchas ganas de dar la sorpresa. Antes de comenzar, no obstante, no es el mejor día hoy para grabar por tema sonido, hay unas obras cerca de donde estoy realizando esto y bueno, aparte está tronando, así que cualquier ruido que se oiga por detrás, pues bueno, disculpad las molestias por adelantado. Así que sin más dilación vamos a empezar a hacer el análisis de este grandísimo partido. Comenzamos hablando del Chelsea, que es el equipo que ejercerá de local en este encuentro. Sin duda, el equipo de Maresca viene con mucha confianza, teniendo en cuenta cómo se les quedó el cuadro después de octavos con las eliminaciones del Manchester City y del Inter de Milán. Se esperaba que pudieran ser ellos los finalistas y han aprovechado perfectamente su oportunidad. Ahora hablaremos de a qué rivales se han enfrentado a lo largo de este Mundial de Clubes. Si comentamos cosas del último partido ante Fluminense, lógicamente hay una gran figura, que es la de Joao Pedro, el delantero recién fichado por el equipo inglés, proveniente del Brighton, que hizo un partido descomunal. De hecho, el Fluminense es el equipo del que salió hacia Europa y bueno, no tuvo piedad con ellos, pidió perdón, pero fue el principal responsable de la eliminación del Flu. Marcó los dos goles que le dieron la victoria al Chelsea, 0-2, ganaron los de Maresca y bueno, cada gol fue mejor que el anterior, sin duda. Recital de Joao Pedro, que estuvo muy contundente, anotó dos auténticos golazos y evidentemente mereció ser el MVP del partido. Así que este hombre que llega en un gran estado de forma y que tendrá que vigilarlo el PSG. Otra buena noticia para el Chelsea a extraer de ese partido es que dejaron la portería a cero. Y no fue porque Fluminense no tuvo ocasiones, pero es que, por ejemplo, en esta imagen que veis aquí es una oportunidad clarísima para los brasileños que saca a Cucurella prácticamente en la línea de gol. Es decir, que oportunidades no le faltaron a Fluminense, que si no marcó no fue porque no tuviera llegadas, simplemente porque no tuvo puntería, porque tuvo mala suerte y ya está. Sobre todo en la primera parte, porque hay que decir que en la segunda el Chelsea ajustó bastante defensivamente y con el segundo gol Fluminense bajó un poco los brazos y hasta el tramo final no volvió a crear peligro. Con ese 0-1, como decíamos, tuvo esta ocasión, por ejemplo. Luego un penalti que en primera instancia se pitó por mano y que luego el VAR rectificó, pero no es que hicieran mal partido los de Renato Gaucho, sino que simplemente no supieron capitalizar sus opciones. Así que si hablamos un poco más en general del torneo del Chelsea, pues tenemos que en fase de grupos ganó en su debut a Los Ángeles Fútbol Club por 2-0. En la segunda jornada sumó su única derrota hasta el momento en el campeonato ante Flamengo 3-1. Recordemos esa remontada del equipo de Filipe Luis, se adelantaron Blues, pero en la segunda parte se durmieron bastante, lo hicieron bastante mal, fueron demasiado defensivos y lo pagaron. Los brasileños no tuvieron piedad y consiguieron darle la vuelta al marcador para ser primero de grupo, aunque viendo cómo quedó el cuadro, al Chelsea casi que le benefició más ser segundo, porque Flamengo fue contra el Bayern en octavos y acabó perdiendo en esa misma ronda. Cerró esa primera fase del Chelsea ganando 0-3 al Esperance y luego si ya hablamos de los cruces de eliminación directa, pues tenemos que en octavos tuvo que recurrir a la prórroga para vencer por 1-4 al Benfica de Bruno Lage, en un partido con mucha polémica porque con 0-1 y a falta de 5 minutos para el 90 el encuentro se suspendió por tormenta eléctrica a 13 kilómetros del estadio de Charlotte donde se disputaba el encuentro. Claro, quedando tan poco tiempo y estando la tormenta tan lejos, pues muchos opinaban que el partido podría haber terminado perfectamente y es que de hecho la tormenta no llegó en ningún momento a estar posada sobre el estadio, pero es que el choque aún así se suspendió 2 horas. Después de ese parón, el Benfica salió mejor y empató con un penalti de Di María, pero una expulsión
nada más comenzar la prórroga de Prestiani y 3 goles del Chelsea, en el segundo acto de la prórroga les dieron la victoria. Si hablamos de los cuartos de final, tenemos que se impusieron los de Maresca a Palmeiras por 1-2, partido bastante igualado. Palmeiras tuvo sus oportunidades, sobre todo estuvo muy bien Estevao, que fue el que hizo el gol del equipo del Verdao. Precisamente Estevao va a ser nuevo jugador del Chelsea. Y bueno, los ingleses pues consiguieron imponerse finalmente gracias a un gol en propia puerta en los minutos finales. Y el último partido ante Fluminense, ya lo hemos comentado, ese 0-2, ese doblete de João Pedro, que dio el pase al Chelsea a la gran final. Si hablamos de jugadores que no van a poder estar en esa final, pues principalmente hay uno, que es Benoît Badiashile. Sufrió bastantes problemas físicos en el partido de octavos, creo que fue ante Benfica, desde entonces no ha participado y no se prevé que pueda ser ni de la partida ni tener minutos en ese partido por el título del Mundial de Clubes. La gran duda es Moisés Caicedo, que en los últimos minutos de la semifinal sufrió una torcedura de tobillo, tuvo bastantes molestias por este motivo, y bueno, yo creo que si está mínimamente bien va a jugar, va a ser parte del 11 titular incluso, pero habrá que ver en qué estado físico llega Caicedo y cómo puede ayudar al equipo. Así que ahora hablamos del PSG. El PSG que, bueno, viene haciendo un torneo espectacular, un pequeño tropiezo ante Botafogo, ahora lo comentaremos, pero en el resto de partidos ha demostrado su gran superioridad. Ahora mismo es el equipo más en forma del mundo, claramente, y lo ha demostrado casi en todos sus compromisos. En el último de ellos, sin ir más lejos, en la semifinal, pasó por encima del Real Madrid. Hay que hablar de un Fabián que estuvo estelar, marcó tanto el primer como el tercer gol, el centrocampista del equipo parisino, y bueno, el español fue uno de los que no tuvo piedad del Real Madrid, un Real Madrid que desde luego estuvo muy lejos de su mejor versión, prácticamente ninguno de los jugadores estuvo bien. Encajaron 4 goles y se puede decir que de lo mejor del equipo fue Thibaut Courtois, así que para que os hagáis una idea los que no visteis el partido de lo que fue ese choque. Un duelo que también nos permitió sacar en claro si es que había algún tipo de debate, que Mbappé evidentemente no va a ganar el Balón de Oro en ningún caso. Había algunos que decían, no, si gana el Mundial de Clubes y tiene un papel importante puede llegar a optar por él, pero en ese duelo directo frente a Dembélé, pues fue Ousmane el que se llevó el gato al agua clarísimamente. Además, Dembélé marcó el segundo de los goles, así que sin discusión Mbappé no va a optar a ese Balón de Oro y Dembélé es clarísimamente el favorito. Si no se lo llevase, desde luego a mí me sorprendería claramente, y creo que a la mayoría de los aficionados del fútbol. Mbappé estuvo muy mal, Vinicius estuvo muy mal, fueron los dos más señalados del Madrid, además de Xabi Alonso por su planteamiento, pero bueno, el PSG lo hizo muy bien, pasó por encima de los merengues desde el principio, a la media hora ya estaba el partido finiquitado con un 3-0, al final llegó el cuarto por mediación de Gonzalo Ramos en los minutos finales. Con esta goleada pasaron a la final. Si hablamos de todo su Mundial de Clubes, pues tenemos que debutaron con otra goleada, otro 4-0, en este caso al otro equipo de España, al otro equipo de la capital, al Atlético de Madrid. También fueron muy superiores, quizá no tanto como ante el Madrid. El primer tramo de partido el Atlético aguantó más su portería, encajó un gol pronto también, pero mantuvo el 1-0 casi hasta el final de la primera parte, ahí encajó el segundo. En el tramo inicial del segundo tiempo intentó reaccionar el cuadro de Diego Pablo Simeone, pero bueno, en los últimos minutos, con la expulsión del Lenglet, se vinieron abajo y encajaron 2 goles más, los dos que cerraron la goleada. En la segunda jornada, precisamente igual que el Chelsea en la misma jornada, sumó también su única derrota en el Mundial, en este caso ante Botafogo, por 0-1. De hecho, ese 0-1, ese gol de Botafogo que anotó Igor Jesús, es el único que han encajado hasta la fecha en todo el Mundial de Clubes, así que se les juntó todo a los de Luis Enrique, el único partido en el que encajaron y en el que no anotaron. Botafogo aprovechó su oportunidad del cuadro brasileño, y luego la verdad es que entre que defendieron muy bien y que el ataque del PSG estuvo especialmente espeso en comparación con el resto del Mundial, pues de ahí sale ese resultado sorprendente. De todas maneras, en el último encuentro de la fase de grupos lograron imponerse con claridad, pero sin abusar, de Seattle Sounders por 0-2. Si hablamos de los duelos de eliminación directa, tenemos que en octavos anotó otro 4-0 más, en este caso al Inter de Miami. Los 4 goles fueron en la primera mitad, en la segunda
Luis Enrique realizó bastantes cambios para dar descanso a sus jugadores más importantes y también para darle minutos a un Dembélé que no jugó en toda la fase de grupos por problemas físicos. Y en cuartos vencieron los franceses por 2-0 a un Bayern de Múnich que le puso en bastantes problemas hasta el tramo final, en el que el PSG logró desatascar el partido gracias a un golazo de Desiré Doué. En el último minuto prácticamente Dembélé cerró el marcador y eso que el PSG acabó con 9 jugadores. En la semifinal ya hemos hablado de ese PSG 4, Real Madrid 0. Así que ahora hablamos de las dos bajas que va a tener principalmente el equipo parisino de cara a esta gran final del Mundial de Clubes, que son las mismas dos por sanción que tuvo con el Real Madrid, las de William Pacho y Lucas Hernández, precisamente los dos jugadores expulsados en cuartos de final ante el Bayern de Múnich. Se determinó por parte de la FIFA que serían 2 los partidos de sanción por ambas expulsiones con roja directa, así que no pudieron jugar la semifinal, tampoco disputarán minutos en ese partido por el título. Así que, si hablamos un poco de nuestra predicción, para mí el PSG es muy favorito para llevarse este Mundial de Clubes. Han demostrado con creces que son el mejor equipo. Ante Botafogo no tuvieron su mejor partido, pero están demostrando por qué ganaron la Champions. Son un equipo muy compacto que ha conseguido atacar y defender muy bien. Esa presión a la hora de los intentos de salida de balón de sus rivales es la gran seña de identidad de este equipo, que muerde durante los 90 minutos, que pone muchos problemas a sus contrincantes de cara a poder salir con la pelota jugada y acercarse a su portería. Así que bueno, esto les hace ser muy buenos en ataque y estar muy compensados en defensa. Han conseguido hacer un bloque que de cara a la portería rival son muy efectivos y de cara a defender la suya también. Así que aunque el Chelsea creo que va a salir con todo, como equipo que no tiene nada que perder, que ha hecho un gran torneo y que busca culminarlo con el título, pues creo que es obvio que hay que darle como principal y claro favorito al Paris Saint-Germain. De todas maneras, a un partido cualquier cosa puede pasar y tampoco voy a poner porcentajes excesivamente abultados. Le voy a dar un 60% de probabilidad de victoria al equipo de Luis Enrique y un 40% al Chelsea de Maresca. Creo que el Chelsea tiene argumentos como para plantar cara a este PSG, sobre todo en ataque, con hombres como el propio Joao Pedro, que ha caído de pie en el equipo y que está en estado de gracia, como Cole Palmer, que quizá no ha tenido su mejor torneo, pero que en un buen partido te la puede liar y puede decantar el título para los londinenses, Pedro Neto, que también está haciendo un Mundial de Clubes bastante bueno, así como Moisés Caicedo. Quizá en la defensa pues es donde falla un poco más el Chelsea. Robert Sánchez quizá no está demasiado seguro en la portería. En los centrales ha habido un poco de baile y demás. Supongo que volverá Colville al eje de la zaga, que es su jugador más fiable en esa posición. Pero bueno, los laterales también tienen peligro, sobre todo Cucurella, que sube mucho. Veremos si al final juega como titular en ese partido Reece James o Malo Gusto, pero de todas maneras creo que cualquiera con los que jueguen, el equipo va a ser algo inferior al PSG. Por lo tanto, creo que, aunque el Chelsea puede tener sus opciones y seguro que las tendrá, estos porcentajes son bastante ajustados a lo que debería ser el partido. 40-60 a favor del PSG. Así que con todo esto dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribiros si no lo estáis y activad las notificaciones para que os llegue todo lo nuevo del canal. Y bueno, este Mundial de Clubes, este primer Mundial de Clubes ya toca su fin. Hemos tenido de todo, al final nos han dejado una final europea. Quizá y personalmente hubiera preferido más que un equipo sudamericano estuviera en ese partido por el título. Pues bueno, para que se demostrara un poco más esa condición de Mundial, ¿no? Y que no fueran dos equipos UEFA. Pero de todas maneras, seguro que será un gran espectáculo. Y bueno, veremos qué es lo que sucede. Hasta entonces, que vaya muy bien y disfrutad de esa gran final. ¡Chao!